Es un honor estar aquí entre vosotros esta mañana para, después de haber escuchado a Juan, afrontar juntos este tema de la encíclica Veritatis Splendor. El título que me ofrecieron, el contenido esencial de Veritatis Splendor y su aplicación en el ministerio pastoral. Así que he dividido un poco en dos partes mi intervención. La primera se concentrará sobre esta cuestión del contenido esencial de Veritatis Splendor, y la segunda, que quizá tenga más interés hoy para nosotros, es su aplicación en el ministerio pastoral. Han pasado 30 años desde la publicación de la encíclica y, por lo tanto, bueno, pues el horizonte que ha abierto hoy. Hay muchas cosas nuevas, lógicamente, han sucedido muchas cosas en estos 30 años y se trata de ver esta luz de Veritatis Splendor como llega a nosotros y puede iluminar nuestro trabajo pastoral. Comienzo con la primera parte, que intenta abordar la pregunta: ¿cuál es el centro de la enseñanza de Veritatis Splendor? Como saben, el documento fue publicado en la fiesta de la Transfiguración del año 1993 y se dirigía, que esto también es relevante, a todos los obispos de la Iglesia Católica para afrontar, dice en el número 5 la encíclica, algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. La necesidad de afrontarlas lo justifica el documento por la necesidad de ofrecer una luz sobre algunas cuestiones que provenían de determinadas corrientes antropológicas y éticas que ponían en tela de juicio el patrimonio moral de la Iglesia. Este es un poco, en los primeros números, el enfoque del documento. Estas concepciones antropológicas y éticas han provocado una profunda crisis en la Iglesia y en el mundo, y por eso sentía la Iglesia la necesidad de reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia. Esto era en cierto modo una novedad. Aunque la Iglesia se había pronunciado muchas veces sobre temas morales concretos, esta era la primera vez que el magisterio de la Iglesia afrontaba los fundamentos doctrinales de la moral católica. Un documento que va, digamos, a los fundamentos de la moral. Conviene notar que la encíclica se sitúa a 25 años de distancia de la publicación de la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, y como ahora ya es bien conocido, la encíclica, el documento, tuvo una larga gestación que empalma en parte con la publicación de las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano en el plan divino, pronunciadas entre el 79 y el 84. Como origen remoto del documento podemos situar un simposio de moralistas católicos que se organizó en Roma del 22 al 28 de marzo de 1981, organizado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este simposio se abordó la cuestión largamente debatida, especialmente a raíz de la encíclica que he mencionado, de Humane Vitae, sobre la existencia de leyes morales universales inmutables. Este fue el objeto, y para ello se convocó a teólogos moralistas de todo el mundo en Roma para debatir sobre este tema. Las conferencias de este simposio del año 81 aparecieron posteriormente en dos publicaciones, del año 82 y del año 86 respectivamente. Estas discusiones tuvieron en cierto modo una continuidad posteriormente en dos congresos internacionales de teología moral organizados en Roma en los años 86 y 88. Uno de ellos fue organizado en la Universidad de la Santa Cruz, el otro en el Instituto Juan Pablo II, y ambos tenían como motivo celebrar los 20 años de la encíclica Humane Vitae. Los dos discursos que Juan Pablo II dirigió a estos congresos, del año 86 y del año 88, sitúan, podríamos decir, la hoja de ruta de la encíclica Veritatis Splendor. De hecho, entre los dos discursos, del 86 y del 88, el 1 de agosto de 1987, con motivo de la celebración del segundo centenario de la muerte de San Alfonso María de Ligorio,
San Juan Pablo II anunciaba en la carta apostólica Spiritus Domini su intención de publicar un documento sobre los fundamentos de la moral católica. De tal manera que entre el 1 de agosto de 1987 y el 6 de agosto del 93 transcurrieron 6 años, prácticamente clavados, y el documento conoció otras tantas redacciones provisionales, un borrador por año, 6 borradores que coincidieron además con los trabajos de la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica. En ambos proyectos se puso al frente del mismo al cardenal Joseph Ratzinger, que, como saben, coordinó los trabajos del catecismo de la Iglesia Católica y también coordinó los trabajos de la elaboración de la encíclica. Finalmente, se decidió publicar antes el catecismo de la Iglesia Católica y posteriormente la encíclica. El catecismo aparece en octubre de 1992, la encíclica en el mes de agosto del año siguiente, del 93. Y así, de esa manera también, como el catecismo es, digamos, una visión orgánica de la fe de la Iglesia, la tercera parte está dedicada a la vida en Cristo, es interesante, ¿no?, comparar el catecismo y la encíclica. La encíclica es un documento más técnico, la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica explica lo que es la vida en Cristo más orgánicamente, podríamos decir. Para Joseph Ratzinger, que se convierte en este sentido en persona de referencia para la elaboración del documento, en cuanto que él tuvo que dirigir y coordinar los trabajos de los borradores, el motivo original que movió a San Juan Pablo II a escribir el documento fue la de retomar y volver a proponer el mensaje moral del Concilio Vaticano II, que encontró su más acabada expresión en la Constitución Gaudium et Spes. Como recuerdan, el Concilio Vaticano II comenzó en lo que respecta, digamos, a las cuestiones morales con la presentación de un documento de Ordine Morali, presentado en el aula conciliar a principios del concilio, en el año 62, elaborado por 3 teólogos moralistas, y aquel documento que se presentó en el aula conciliar fue rechazado, y el concilio poco a poco fue como tratando otros temas y de alguna manera cobrando conciencia de que la Iglesia estaba ya sumida en una profunda crisis moral, y por eso en la Opta Tantotius pues se exhortó a renovar la moral, haciendo una moral más positiva, más teológica y más científica. De alguna manera, la última constitución del concilio, la Gaudium et Spes, es la que tiene, digamos, más elementos morales, y donde latía en la Gaudium et Spes ese anhelo de retornar a una moral bíblica y cristológica. Fueron, digamos, los 2 elementos que constantemente, casi a lo largo de todo el siglo XX, se van a repetir: retornar a una moral más bíblica, por ser más teológica, y más cristológica, inspirada en el encuentro con Cristo, que suscita una respuesta de amor. Este deseado camino de renovación que propuso el concilio se encontró muy pronto con graves dificultades, que son complejas de explicar y que después, si quieren, podemos comentarlas, pero no me detengo en ellas. En todo caso, evidentemente, la publicación 3 años después de Gaudium et Spes de la encíclica Humane Vitae mostró de modo muy patente la profundidad de la crisis moral en la Iglesia y en el mundo, y posiblemente el personalismo que inspiraba y propulsaba la Gaudium et Spes como elemento, digamos, filosófico para renovar la teología moral estaba todavía pues demasiado por hacer, había todavía muchos elementos que pensar y que articular para afrontar verdaderamente la renovación de la teología moral. De ese modo, en toda la etapa, digamos, posconciliar, ese deseo que quedó al principio del año 62 truncado
de ofrecer, digamos, una visión renovada de la moral, pues se fue posponiendo, hubo muchos debates en el posconcilio, y en cualquier caso la Iglesia y el mundo experimentaron, y seguimos experimentando, me parece a mí, que el calado de la crisis moral es quizá mayor del que pensábamos. Me sorprendió, la verdad, como tantas otras veces, supongo que a ustedes también, leer a Joseph Ratzinger el año 2019 como Papa Emérito. Escribe un artículo que supongo que conocen a propósito de los escándalos sexuales en la Iglesia, y en ese artículo, que publica en una revista alemana, afirma que la moral católica a partir de los años 60, cito, sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios de la sociedad. Reconozco que es la primera vez que me encontré con este término, colapso, ¿no? Había escuchado muchas veces la palabra crisis y renovación, han sido siempre los dos términos que se han conjugado durante todo el siglo XX, pero el Papa Emérito afirma que la Iglesia sufrió un colapso en las cuestiones morales. Bueno, puede parecer un diagnóstico a primera vista sorprendente, inusual, exagerado, apocalíptico, pero sin embargo el documento, este texto breve de Benedicto XVI, de 11 páginas, en esta revista alemana, ofrece claves de lectura, creo yo, muy valiosas para comprender, ¿no?, lo que ha sucedido desde la revolución sexual hasta nuestros días, cómo el influjo de ciertas dinámicas culturales contemporáneas han afectado a la experiencia moral de las personas y también, por supuesto, de los católicos. ¿Cuál es, por lo tanto, el núcleo, el contenido esencial de Veritatis Splendor? Ya desde el inicio del texto, San Juan Pablo II nos invita a dirigir nuestra mirada a Cristo como nuevo Adán, que nos revela el misterio del Padre y de su amor, y así nos revela la altísima vocación del hombre, evocando Gaudium et Spes. Inspirándose en el prólogo del Evangelio de San Juan, Cristo aparece en la encíclica como luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1:9. Curiosamente, al inicio de la encíclica, en el número 2, este versículo de Juan 1:9 se pone en relación con el Salmo 4, versículos 6-7, dice el salmista: muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Esta súplica de que el rostro de Dios ilumine al hombre. ¿Quién nos hará ver la dicha? ¿Quién nos hará ser felices? Porque el hombre de hoy vive en una profunda oscuridad moral. Hace falta, según la encíclica, que se atreva a dirigirse a Cristo como luz verdadera. Cristo, como sabemos bien, para la visión cristiana es el Logos hecho carne, la luz del Logos que brilla en la carne de Cristo, la carne de Cristo como luz para el camino moral del hombre. Y eso supone, por lo tanto, una invitación a reconocer que Cristo es la plenitud de la razón creadora, del Logos creador. Historia y verdad, revelación sobrenatural y razón son temas que han acompañado a la teología durante todo el siglo XX, incluso durante toda la modernidad. Se reconcilian, según el documento, en el Verbo encarnado, para comprender la relación entre historia y verdad, que es un tema de una gran actualidad, porque si la verdad es histórica, sobre todo la verdad moral, es cambiante, ¿no? Y por lo tanto da la impresión de que si es así, pues podemos caer, digamos, en un relativismo, en un evolucionismo, porque todo cambia, todo fluye, todo cambia, también la moral de la Iglesia cambia. Y si cambia, no hay nada que permanece. Lo que decimos hoy ya no valdrá mañana, lo que diremos mañana no valdrá pasado, y por lo tanto, bueno, pues dejemos hablar a los moralistas, que tampoco nos van a cambiar nada, ¿no? Porque esta relación, haber descubierto que la verdad es histórica, que es verdad, que la verdad es histórica, requiere, digamos, una reflexión en la moral de qué manera
la verdad moral al mismo tiempo es histórica, pero hay elementos de la misma que permanecen. Y revelación sobrenatural y razón, la relación entre teología moral y filosofía moral ha sido también, ¿no?, qué filosofía es adecuada para hacer teología moral. Bueno, ambas cuestiones creo que encuentran en Cristo una luz. La fe en Cristo nos hace partícipes de esta luz y, como afirma San Pablo y repite la encíclica, los creyentes somos hijos de la luz. Estoy leyendo estos días un libro escrito por un teólogo protestante, Alan Keider, La paciencia como clave para comprender la vida de los primeros siglos del cristianismo, y ahí afirma cómo los primeros cristianos, efectivamente, por el tipo de vida que llevaban, se convirtieron en una verdadera luz. Él dice que los cristianos en los primeros siglos evangelizaron a través de su modo de vivir. No hicieron ningún plan pastoral ni ninguna estrategia, sino que vivieron el Evangelio, se reunían en las casas, celebraban la Eucaristía y la gente los miraba con agrado, con simpatía, porque mostraban otro modo de vivir, mostraban una luz en su vida. Esta metáfora de la luz que acompaña todo el documento desde el mismo título, con el término esplendor de la verdad, es creo que significativa para comprender mejor el tipo de cristocentrismo que el documento propone. Como es sabido, el cristocentrismo ha sido uno de los grandes filones de renovación de toda la teología del siglo XX, pero hay que entender, digamos, bien el cristocentrismo moral, podríamos decir. Desde el punto de vista de la moral, la extrañeza entre la propuesta de la manualística, marcada por un racionalismo propio de la época, y la referencia a la dimensión cristocéntrica de la vida cristiana, fue una de las grandes causas de la crisis de la moral. La moral se elaboró, ¿no?, en la época de la manualística, a partir del siglo XVII, haciendo abstracción, podríamos decir, del evento de Cristo, y eso provocó, digamos, una teología moral más bien racionalista, extrínseca a la vida de las personas, a pesar de que se intentaban resolver los casos y la casuística, pero adolecía la teología moral de una raigambre teológicamente fuerte. La raíz de la crisis, dice Veritatis Splendor, es de naturaleza teológica, pero se revela también en la filosofía. El diagnóstico que hace en los números 4 y 88 es que la dificultad mayor, ya lo había anunciado Gaudium et Spes en el número 43, es la disociación entre la fe y la vida, entre la fe y la moral, entre lo que se cree y lo que se vive, lo que se practica. Y evidentemente esta afirmación, ya en la Gaudium et Spes y también en la Veritatis Splendor, está enmarcada en este proceso de secularismo que padecemos, ¿no? Las personas vivimos como si Dios no existiera, Dios no está, digamos, presente en la vida de las personas, es una vida puramente inmanente, y por lo tanto hay como una fractura entre la fe y la vida. La fe no ilumina el camino existencial de las personas. En todo caso es como una estrella, la fe, ¿no?, una luz que ha dejado de existir y que todavía a lo mejor nos llega, ¿no? El otro día estaba escuchando que recibimos ahora la luz de una estrella que murió, me parece que en 1300, y que ahora es cuando nos llega su luz. Bueno, pues la fe es algo que ilumina, pero remotamente, que ya está muerta, y la vida de las personas discurre por otros derroteros. Y esto, según la encíclica, se refleja en una disociación entre la verdad y la libertad. La raíz filosófica de la crisis es que la libertad ha dejado de referirse a la verdad, ¿no?
Recuerden que fue famosa, ¿verdad?, aquella frase, la libertad nos hará verdaderos, en lugar de la verdad nos hará libres. Y por lo tanto, este binomio entre verdad y libertad, que es paralelo a la fe y la moral. La fe tiene que ver con la verdad, la libertad tiene que ver con la vida, y evidentemente es más importante la vida y la libertad que la fe y la verdad. Por eso, para que el cristocentrismo, digamos, entre a esta cuestión, entre a iluminar verdaderamente esta fractura y consiga verdaderamente conjugar verdad y libertad, fe y moral, es, creo, necesario adentrarse en la perspectiva teológica de la acción humana. Las acciones humanas se dirigen hacia Dios, y esta cuestión hay que iluminarla, porque hoy el hombre no percibe que sus acciones humanas se originen en Dios y se dirijan a Él. Cristo es el centro de la vida moral de los cristianos, ciertamente, pero no es un centro estático, sino que Cristo, a través de sus acciones, movidas por el Espíritu Santo, se convierte en camino, en vía hacia el Padre. Es, por lo tanto, un cristocentrismo, así lo entiendo yo, el que propone la encíclica Veritatis Splendor, trinitario y profundamente dinámico. El origen de la acción de Cristo se encuentra en el Padre, movido por el Espíritu Santo, y Cristo se dirige hacia el Padre. Desde el Padre hacia el Padre, por la fuerza del Espíritu Santo, Cristo ilumina el camino de cada hombre, el camino de la vida de los hombres. Nos interpela esta acción de Cristo porque Cristo ama a cada hombre en lo más profundo de su corazón. Es el amor la clave que ilumina la acción de Cristo y la acción de los cristianos. Para algunos autores, la primacía de Cristo ha de traducirse en la elaboración de una antropología filial que fundamente teológicamente la vida moral de los cristianos. Este nexo entre antropología y moral ha sido profundizado en estos años, y es una cuestión importante encontrar, digamos, la antropología adecuada para explicar las acciones y la vida moral de los cristianos, pero no me resulta evidente que constituya el núcleo de la encíclica. No diría yo que el núcleo de la encíclica es proponer una antropología que funde la moral. El debate que ha acompañado estos 30 años sobre el núcleo de la enseñanza de la encíclica es si el tema de los absolutos morales constituye el centro del documento, y por lo tanto el centro del documento se encuentre en el capítulo 2, con una metodología más propiamente filosófica y racional, o bien el corazón de la encíclica se constituye en el capítulo 1, donde el hilo conductor del relato del encuentro del joven rico con Jesucristo pone de manifiesto que seguir a Cristo es el fundamento de la moral cristiana. Es decir, aquí hay un debate, ¿no?, si es el capítulo 1 o es el capítulo 2. Yo creo que es todo el documento el que nos da la clave para descubrir el núcleo de la encíclica. Al final del documento, en el número 119, se vuelve a retomar esta idea de que el seguimiento de Cristo es el fundamento de la moral, y dice la encíclica que la moral cristiana consiste, en términos de simplicidad evangélica, en seguir a Cristo, en abandonarse a Él, en dejarse transformar por su gracia y renovar por su misericordia, que nos reúnen en la vida de comunión de la Iglesia. El seguimiento, por lo tanto, incorpora también la imitación de Jesús en la vocación al amor de cada uno, y Él, como ahora recordaban, es contemporáneo a cada uno de nosotros, al hombre de cada tiempo, mediante la Iglesia. La Iglesia es el misterio que permite el encuentro de cada hombre con Cristo. Y este es el papel de la Iglesia, fundamentalmente, de mediar este encuentro con Cristo con cada hombre. Por consiguiente, la alternativa respecto al núcleo de Veritatis Splendor está en si se trata de una cuestión de ética racional, podríamos decir, si lo que trata la encíclica es del fundamento ético de la moral, cuyo objetivo sería, por lo tanto, fundar las normas morales absolutas,
o bien si el centro se encuentra en la fundación cristocéntrica, que de algún modo relativizaría la cuestión normativa. Este debate creo que atestigua la importancia de conectar, de relacionar la filosofía moral y la teología moral. Recuerdo que cuando a Karol Wojtyła le preguntaron por qué había estudiado filosofía, respondió que para ser mejor teólogo, y había estudiado la teología para ser mejor sacerdote. Creo que esto está muy bien dicho, ¿no? Hay que estudiar filosofía para saber teología y hay que saber teología para ser mejores sacerdotes. Ya en los años precedentes a la publicación de la encíclica se había producido un árido debate, sobre todo en el ámbito alemán, entre los teólogos que defendían la así llamada moral autónoma y los que promovían la posición de una ética de la fe, moral autónoma o ética de la fe. Como representantes de este debate podemos recordar a Alfons Sauer y a Bernhard Stekel. Alfons Sauer como el primer iniciador de la corriente de la llamada moral autónoma y Bernhard Stekel como el que proponía una ética de la fe, ¿no? Una moral teológica, una moral filosófica. La autonomía y la heteronomía eran debates que en aquellos años eran muy vivos. La encíclica, en los números 36 al 41, realiza un discernimiento crítico de la pretensión moderna de la autonomía moral del hombre. Esta cuestión que tiene siempre como primer referente a Kant y que parece brotar de ese profundo malestar causado en las personas a lo largo de toda la modernidad por la creciente distancia entre la enseñanza moral católica y el sentido de la cultura moderna, ¿no? Hay un distanciamiento cada vez mayor de la sensibilidad de las personas respecto a la enseñanza moral de la Iglesia. Y por lo tanto, como un proceso de emancipación de la conciencia respecto a lo que la Iglesia enseña en materia moral. Y este fenómeno creo que sigue activo en nuestros días y que supone una concepción de la libertad moderna que conduce a rechazar cualquier autoridad y a mirar con sospecha y recelo la objetividad de la ley moral. Es uno de los rasgos, podríamos decir, del hombre de nuestro tiempo, celoso de su libertad, receloso de la autoridad y de la ley moral. Esta oposición dialéctica entre libertad y ley, entre conciencia y verdad, entre el polo subjetivo y el polo objetivo, creo que ha determinado en buena parte el devenir de la teología moral contemporánea y ha provocado como que se presente tantas veces la teología moral con un método dialéctico, de oposición de contrarios, ¿no? O libertad o ley, o conciencia o verdad, o objetividad o subjetividad. Y de este modo, pues, digamos, se ha entrado en una confrontación que muchas veces no ha ayudado, ¿no? Esta tensión polar, en el fondo, entre la persona y sus acciones, ¿no? Como si la persona y sus acciones estuvieran, digamos, frente a frente, y hubiera que conciliar la persona y sus acciones, y hubiera que salvar siempre la persona, la libertad, la conciencia, para salvar este abismo que parece insalvable entre ambos polos, ¿no? Evidentemente, si no quedara otra que quedarse con uno de los dos polos, pues el hombre moderno lo tiene claro, prefiere la libertad a la ley, prefiere la conciencia como sagrario del sujeto autónomo, que determina lo que está bien y lo que está mal, sin atender a ninguna otra instancia que no sea él mismo. Ya el idealismo alemán del siglo XIX, concretamente Fichte, formulaba, ¿no?, de esta afirmación de que la conciencia es instancia definitiva, última, y además la conciencia es como un oráculo, no como un órgano. Y así, digamos, tenemos un sujeto que se ha, digamos, configurado de este modo, acompañando siempre lo que podríamos llamar un fenómeno de
de la mala fama de la moral, ¿no? Yo en estos años, siempre que he ido a algún sitio, pues si dices que eres moralista casi tienes que pedir un poco perdón, ¿no? Porque te mira la gente como diciendo, vaya, pues buen trabajo tienen ustedes, ¿eh? Vaya, con los moralistas, ¿no? Entonces, la moral tiene mala fama, quizá bien ganada, ¿eh? Yo no, en fin, no pretendo justificar la moral. Los moralistas creo que no nos debemos dedicar a justificar la moral, ¿no? La moral se justifica en sí misma, ¿no? Tenemos que enseñar a vivir bien. La moral tiene que ver con la felicidad, con la buena vida, ¿no? Con lo que verdaderamente hace al hombre pleno, y por lo tanto somos no portadores de desgracias y de malas noticias, sino de abrir caminos para que la gente verdaderamente viva la plenitud de su vocación en Cristo. La encíclica, en este debate, podríamos decir, entre la autonomía y la heteronomía, apuesta por formular la cuestión no en términos dialécticos, sino en términos, esta expresión es típica de la encíclica, de teonomía participada. Este es el término que usa la encíclica, es decir, una participación interior y razonable de la razón y de la voluntad humanas a la sabiduría y a la providencia de Dios, ¿no? Hay una teonomía participada, hay una autonomía del hombre, pero esta autonomía está, digamos, explicada en términos de participación en la sabiduría y en la providencia de Dios. El hombre participa de la sabiduría de Dios por su inteligencia, participa de la providencia de Dios en su voluntad, y de este modo, digamos, se aunan estos dos polos. Al inicio de la tercera parte del documento, concretamente en el número 85, dice la encíclica, cito: en Jesucristo crucificado, la Iglesia encuentra la respuesta a la cuestión que atormenta hoy a tantos hombres. ¿Cómo puede la obediencia a las normas morales universales e inmutables respetar la unicidad, la irrepetibilidad de la persona y no atentar a su libertad y a su dignidad? Creo que esta es la gran cuestión, ¿no? De qué manera lo que enseña la Iglesia no nos reprime, no oprime nuestro deseo de felicidad, y verdaderamente nos abre un camino grande para que la libertad verdaderamente pueda llegar a generar una comunión de personas. En el número 86 dice la encíclica: la libertad tiene su origen en la verdad del amor y se dirige a la comunión. Creo que esta concepción de la libertad, que no es absoluta, sino que se sitúa entre un origen y un destino, entre la verdad del amor y el fin de la comunión, hace que el marco de la libertad sea adecuado. Creo que una de las grandes tragedias del hombre de hoy es absolutizar la libertad, perder su origen, perder su destino, y hoy el hombre, más que ser libre, pretende sentirse libre. Siempre a los alumnos allí en San Damaso les pongo el ejemplo para que entendamos cómo hoy el hombre se siente libre. Ahora viene la campaña de Navidad y bueno, uno puede ir a una gran superficie, y la libertad del hombre moderno crece con la, digamos, posibilidad de elección. Si voy a comprar un turrón de Gijón, aquí que estamos en Alicante, y en lugar de 6.000 turrones me ofrecen 8.000 turrones, me siento más libre, porque puedo elegir entre 8.000 turrones más que entre 6.000. Después, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que va uno al centro comercial a comprar un turrón y claro, 8.000 turrones. Yo no pensé que era tan difícil comprar un turrón. Empieza uno a recorrer el stand de los turrones y hay turrones de todo tipo, de todas las marcas, de todos los países, sin gluten, sin tal, no sé qué. Dices, qué barbaridad. Yo venía por una tableta de turrón, pero esto es una cosa más difícil que resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, compras un turrón. Y entonces, pues claro, ya te han puesto en la cabeza como un bombo ahí en el centro comercial, pum, 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 te ponen la música esa que parece que no, pero vamos, te ponen la cabeza como un bombo, y entonces ya, pues ya no sabes qué hacer, ya no sabes dónde mirar, y bueno, te das la vuelta y ¡oh! 3x2, ahí está la oferta, y entonces, menos mal que lo he visto, porque me querían engañar con los 8.000 turrones, pero yo que he sido listo he comprado ese era el bueno, el barato, el bueno, el fetén. Y engañado pero contento, se marcha del centro comercial presumiendo de que él sí que es libre y sí que ha elegido lo que quería elegir. Todo el mundo compra el mismo turrón, pero nos sentimos libres, ¿no? Lo importante es sentirme libre, ¿no? Me he sentido libre y he elegido bien.
Bueno, uno dice, pero vamos a ver, ¿qué libertad es esta? Si todo el mundo compra el mismo turrón al final, estamos determinados todos, o sea, ahora viene el Black Friday y compramos lo que han decidido otros que compremos, en fin, no, yo no compro en Black Friday, pero vamos, creo que va por ahí la cuestión. Esta mañana cuando me llevaba el taxista a la estación, a hora muy temprana, me decía, padre, van a poner ya las luces de Navidad, es que es Navidad ya, es que es Navidad. Digo, hombre, falta más de un mes. No, pero es Navidad, es que hay que gastar, es que la gente gasta mucho. Digo, y le preguntaba ya al taxista, ¿y qué tiene que ver las luces con el gasto? Hombre, pues que la gente se mueve, padre, y es muy importante que pongan las luces, porque así hay negocio y se mueve la gente, y moviéndose la gente, pues gasta. Digo, pues claro, es verdad, claro. Es Navidad. Digo, bueno, pues nada, lo he entendido bien, lo de las luces y el negocio, y yo no había caído, pero porque a mí me parece un gasto un mes antes de encender todas las luces, pero bueno. Este método, por lo tanto, de la teología, creo que es interesante seguirlo, es decir, el método de la teología moral no es dialéctico, sino profundamente integrativo y unitario, porque corresponde a nuestra experiencia moral, es decir, nuestra experiencia de la vida. Yo es que compro un turrón, cojo un tren, cojo un taxi, hago esto, hago lo otro, pero hay una unidad, hay una integración en mi vida. Yo no estoy en problemas dialécticos permanentemente. Yo no me he levantado esta mañana y he dicho, o cojo un taxi, o cojo un Cabify, o cojo un tren, o cojo... A esas horas no estoy para estos dilemas morales, no lo sé, vamos, voy a la estación como el mejor, y ya lo he pensado de antemano, y entonces pues va fluyendo en las acciones, y por lo tanto no estamos constantemente contraponiendo cosas para ver si tenemos, ¿no? Creo que la experiencia moral, efectivamente, hay veces que nos encontramos con dificultades y con cuestiones que requieren pues pararse y pensarlas más, porque no son sencillas. Yo no sé cuándo se tiene que sedar a una persona que está en fase terminal en su enfermedad, y efectivamente pues esto no es sencillo, pero normalmente no nos movemos por dilemas morales, ¿no? Yo no estoy constantemente actuando, resolviendo dilemas morales, ¿no? Bien, en este sentido creo que es interesante que el cristocentrismo no aparece en la encíclica como extrínseco a la ley moral. Cristo aparece en el epistolero paulino, como recuerdan, como plenitud de la ley, plenitud de leyes, dice en Romanos 10:4. Y esta afirmación de que Cristo es la plenitud de la ley se completa con una expresión de San Ambrosio de Milán: la plenitud de la ley está en Cristo. La ley se dirige a Cristo. Cristo es el criterio definitivo, que es un criterio personal para nuestras acciones. De hecho, como recuerdan, la encíclica denomina a Cristo ley viviente y personal. Nosotros seguimos a Cristo como ley viviente y personal. Seguimos a una persona y seguimos las leyes en cuanto que nos ayudan a seguir a Cristo. Por eso creo que esta concentración cristológica supone una integración de la ley antigua, de la ley nueva, pero también de la ley natural, que encuentran en Cristo su clave de bóveda. Creo que es muy importante en este sentido recuperar un sentido sapiencial de la ley. La ley, por lo menos en el mundo judío y también en el mundo cristiano, tiene un claro sabor sapiencial, es expresión de la sabiduría divina. Es una luz para el camino, es un mojón que me indica que voy en la buena dirección, y por lo tanto no es un límite, no es algo que me oprime, no es algo que rebaja mi libertad, sino que es profundamente sapiencial. Precisamente en la historia de la moral, este cambio de considerar la ley como expresión de la sabiduría y de la providencia de Dios a un giro, digamos, voluntarista, como expresión de la voluntad de un legislador que se impone, aunque sea arbitraria, pues creo que ha hecho mucho daño, ¿no? Cristo aparece en el Evangelio como nuevo y definitivo Moisés, de cuyos labios brotan los mandamientos del Decálogo, pero con toda la novedad del Sermón del Monte, en la forma de las bienaventuranzas. Las 10 palabras del Decálogo ahora resuenan de un modo nuevo en la boca de Cristo. Recuerdo, no sé si conocen esta vida de Cristo de François Mauriac, donde dice él que en el momento en el que Cristo pronuncia el Sermón del Monte, pues los discípulos están cerca, él está sentado en la cima del monte, pero hay gente
mucha gente, y los que están más alejados pues oyen peor, no tenían micrófonos, y entonces dice Moriá que algunos, los que estaban más lejos, y esto es interesante, ¿no?, cómo dirigirnos a los que están más lejos en la iglesia, pues escuchaban bienaventurados, bienaventurados, perdían lo demás. Bienaventurados, no escuchaban los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, simplemente les llegaba por el viento del monte, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados. Y dice Moriac, y le sonaba bien la palabra, le sonaba bien, bienaventurados, porque resonaba en su corazón esa vocación a la bienaventuranza, a la felicidad, y por lo tanto miraban a Cristo y querían saber cómo ser felices, cómo ser bienaventurados, bienaventurados. A eso me apunto, ¿no? A otras cosas pues a lo mejor me apunto menos. Cristo es, por lo tanto, no solamente, digamos, el nuevo Moisés, sino el nuevo criterio, ley viviente y personal. Desde esta perspectiva sapiencial, la ley no es un límite de no traspasar, sino sobre todo un camino que se abre como en el Éxodo para recorrerlo y llegar a la tierra prometida, llegar a la felicidad eterna, a la vida eterna. Las bienaventuranzas con las que se abre el discurso de la montaña no tienen como objeto normas particulares, sino que ofrecen la perspectiva adecuada para interpretar el sentido de los mandamientos. Interpretar los mandamientos a la luz de algo más grande, que es en definitiva el amor de Cristo, creo que es una luz fuerte para leer la encíclica y la moral cristiana. Recuerda en la encíclica que las bienaventuranzas en su profunda originalidad son una especie de autorretrato de Cristo. En la nueva alianza aparece, por lo tanto, junto con la ley, el don de un corazón nuevo, capaz no solamente de observar la ley, sino de crecer en la caridad y en las virtudes. El don, por lo tanto, precede al cumplimiento del precepto. Y dice Veritatis Splendor en el número 23 que la categoría de precepto es claramente insuficiente para definir la moral cristiana. La ley nueva, dice Santo Tomás de Aquino, es la gracia del Espíritu Santo donada por la fe en Cristo. La gracia del Espíritu Santo, esto es la ley nueva. Sin este dinamismo interior que mueve nuestras acciones, la moral cristiana se torna cada vez más incomprensible, inasumible y, en definitiva, invivible. Uno de los fundamentos bíblicos de más importancia de esta doctrina se encuentra en el inicio del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, de la Ley Nueva, donde dice Pablo: ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu vivo, del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esta visión paulina de cómo Pablo ha descubierto la novedad de la vida en Cristo. Él, que era un observante cumplidor de la ley, ha descubierto que hay una novedad en el encuentro con Cristo resucitado. Bueno, yo con esto acabaría la primera parte. No sé si quieren que hagamos una pausa o sigo un poco más. Quizás sigo un poco más, ¿no? Y después comienzo la segunda parte, que es un poco ya, digamos, lo que me habían pedido de aplicación al ministerio pastoral, y así después termino. Si quieren, hacemos la pausa a lo mejor a las 12:15 y a las 12:30 continuamos. Termino esta segunda parte y abrimos un diálogo de preguntas, que a lo mejor es más, así ya vamos introduciendo. En esta segunda parte, en definitiva, lo que he querido decir, por si alguno se ha perdido, ¿cuál es el contenido esencial de Veritatis Splendor? Creo que simultáneamente el seguimiento de Cristo, ¿no?, una postura cristocéntrica que incluye toda la cuestión de los actos intrínsecamente malos y de los absolutos morales. Es decir, que es inseparable la visión cristocéntrica de esta reafirmación de que existen actos intrínsecamente malos y que existen normas morales absolutas.
La prueba de esto, me parece a mí, que es el impresionante tratadito que hay sobre el martirio en los números 90 a 94. Es decir, el punto de confluencia del cristocentrismo y del cumplimiento de la ley moral está en que en la Iglesia siempre han existido mártires. Cristo es el primer mártir, el que dona su vida por una vida más grande, y le han seguido tantos y tantos mártires. Es decir, la prueba de que existen actos intrínsecamente malos y que no es una teoría, podríamos decir, espúrea o extrínseca al cristianismo y que por lo tanto pues, podríamos cambiar, es que en la experiencia moral hay un absoluto y lo atestiguan los mártires. Los mártires son aquellos que dan la vida por algo más grande que su propia vida, que es la vida en Cristo, que es la vida en Cristo. El sábado, como saben, han beatificado en Sevilla 20 mártires de la Guerra Civil, y los mártires acompañan la vida de la Iglesia en estos 21 siglos. El martirio es, digamos, la experiencia concreta que une el seguimiento radical de Cristo y la afirmación existencial, no teórica, no abstracta, de que hay cosas por las cuales uno ha de estar dispuesto a morir. No, antes morir que pecar. Yo no voy a hacer esto, ¿no? Los primeros cristianos lo tenían claro, ¿no? Apostata, idolatra, no estoy dispuesto. Antes doy la vida, antes me mata, pero yo por aquí no paso, podríamos decir, ¿no? No es expresión de rigidez, es expresión de una grandeza de vida que ha sido, digamos, descubierta y manifestada y atestiguada, ¿no? Los mártires son testigos, de una manera heroica, pero también de una manera muy sencilla, ¿no? Hay muchos mártires anónimos, ¿no? Bien, la segunda parte sería la luz de Veritatis Splendor para el ministerio pastoral contemporáneo. Este texto, ¿cómo nos ayuda hoy a nosotros, sacerdotes, 30 años después? ¿Cómo aprovechar este texto? Lo primero que diría es, merece la pena releerlo. Merece la pena releerlo. Hay veces, ¿no?, que uno... los grandes libros hay que leerlos, ¿no?, una y otra vez, el Evangelio, hay que rumiarlos, ¿no? Hay textos que hay que rumiarlos. Así que mi primer consejo es releer el texto, porque creo que los textos, como ocurre a veces con otros libros, no solamente de la Escritura, sino también, en fin, uno lee la Divina Comedia 10 años después de haberla leído y pues la segunda lectura es más enriquecedora que la primera, porque ahora descubro más cosas en la Divina Comedia que las que antes sabía. Pensaba que no había tanto en la Divina Comedia. La pregunta, por lo tanto, ahora no es cuál es el contenido esencial de la encíclica, sino qué luz arroja este documento a nuestro ministerio pastoral. Bueno, uno podría decir, pues este documento está bien, pero en fin, han pasado ya 30 años y nos dice poco o no nos dice nada. Yo voy a fijarme en tres, he elegido tres, sin pretensión de exhaustividad, tres cuestiones que creo que nos pueden ayudar a nosotros sacerdotes, que no están, o sea, están en el documento, creo yo, pero que los extraigo del documento. En primer lugar, así, muy telegráficamente, son tres elementos: el cuerpo, los sacramentos y la acción. Tres elementos de los cuales quisiera hacer alguna consideración a propósito, porque creo que tienen una actualidad fuerte en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. El tema del cuerpo, el tema de los sacramentos y el tema de la acción. Antes de afrontar estos puntos, creo que es interesante recordar cómo la trayectoria de Juan Pablo II, que creo que este documento refleja un poco lo que ha sido su biografía personal, ¿no? Él conoció las corrientes filosóficas contemporáneas, participó activamente en el Concilio Vaticano II, después él mismo vio en la pastoral
la dificultad, sobre todo, del matrimonio y la familia, la relación iglesia-mundo, y después, poco a poco, digamos, fue cobrando conciencia del calado de la crisis de la teología moral y de la moral en nuestro tiempo, ¿no? Porque creo que este documento refleja un poco su trayectoria personal, ¿no? Y ha dejado aquí como un sello, ¿no? Bien, en este sentido, aprovecho, pero vamos, si alguno considera que es un bigote espiritual, pues lo echa a la papelera de reciclaje, pero para decir que nuestra fecundidad apostólica brota de nuestra unión con Cristo en la oración y en los sacramentos, brota de una formación y profundización permanente para comprender más y mejor al hombre de hoy en esta transición cultural compleja, llena de incertidumbres en la que nos encontramos. Es decir, ver el recorrido existencial de Juan Pablo II nos ayuda a comprender que pastoral y teología, que formación y fecundidad apostólica, que oración, celebración de sacramentos y estudio son inseparables hoy. Creo que nos damos cuenta de que si queremos ser verdaderamente fecundos apostólicamente, tenemos que realizar una pastoral cada vez más pensada. Y pensar no es, digamos, alejarse de la realidad, sino acercarse al hombre de hoy. Cómo es, por qué vive, cómo piensa, por qué vive así, y cómo ayudarle a vivir mejor. Esto es lo que hay que pensar. Es una reflexión que brota de la misma vida de nuestros contemporáneos. Y creo que profundizar, ¿no? Hemos oído muchas veces que estamos en un cambio de época, sí, pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves de este cambio de época? Y cómo, digamos, transformar o cómo generar una época nueva, cómo generar una cultura diferente. Pues son preguntas en las cuales no son eslóganes, ¿no? Yo puedo estar repitiendo, estamos en un cambio de época, pero lo importante es cambiar la época, ¿no? ¿Cómo? Y esto, pensarlo, nadie tiene, creo, una varita mágica, nadie tiene, digamos, una bola de cristal para adivinar el futuro, pero estas preguntas nos han de provocar profundamente, porque están en juego las personas con las que tratamos y que queremos ayudar y acercar a Cristo. La cuestión del cuerpo. Me acerco a la cuestión del cuerpo desde la Humane Vitae y desde las catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano, que están como proyectándose en Veritatis Splendor. Recuerdan que Humane Vitae fue una encíclica que se calificó como un signo de contradicción y como una encíclica profética. Signo de contradicción y profecía fueron dos atributos del documento de San Pablo VI. Juan Pablo II en las catequesis habla del profetismo del cuerpo. Cuando hablamos de profecía, solemos pensar espontáneamente en una singular capacidad de previsión del futuro, pero en el fondo el principal rasgo del profetismo en la tradición bíblica es que el profeta no es un adivino, sino que es más bien el que, hablando en nombre de Dios, nos muestra su rostro, nos ofrece un juicio sobre la situación que se está viviendo, nos invita de modo apremiante a la conversión y abre un camino, apunta al futuro. Creo que en este sentido vivimos en un momento profético, ¿no? El profeta que es capaz de abrir un camino e invitar a una conversión apremiante. La profecía tiene siempre una estrecha relación al testimonio de la verdad. Conocer, como saben, si un profeta es verdadero o falso, si una profecía es verdadera o falsa, es siempre una cuestión decisiva, ya en el Antiguo Testamento. La verdad de la profecía. Y esta verdad de la profecía implica personalmente al profeta. El profeta se implica con lo que dice hasta el punto, como saben, que encarna la verdad
es decir, se identifica con la verdad en su cuerpo, en su carne, y ha de estar dispuesto a ponerse radicalmente en juego. La misión profética procede siempre de Dios, y el profeta es bien consciente de que transmite una verdad que no proviene de él. No se predica a sí mismo, no defiende la verdad, sino que la verdad le defiende a él. La verdad es una persona, siempre más grande que él. Y el criterio de veracidad del profeta no es su debilidad, sino que testimonia en su fragilidad una verdad más grande que él. La medida de su vida es más bien la gracia como fuerza capaz de transformar su pobreza. Creo que esto tiene que ver con el misterio del cuerpo. El cuerpo para San Juan Pablo II tiene algo de profeta. Como saben, en las catequesis sobre el amor humano, Juan Pablo II define el cuerpo como sacramento de la persona. El cuerpo es un profeta porque nos habla en nombre de otro. El cuerpo es sacramento de la persona, nos reenvía no a él mismo, sino a la persona. Utiliza ahí el término sacramento Juan Pablo II como realidad visible que remite a una realidad invisible. El cuerpo es profeta, sacramento de la persona. Hoy creo que la oscuridad que nace en nuestra cultura sobre el cuerpo es que el cuerpo ahora ya no es sacramento de la persona. Se ha oscurecido esta verdad. El cuerpo no revela a la persona, no remite a la persona. Vivimos una crisis de sacramentalidad y el cuerpo ahora ha dejado de ser fuente de significados. Los profetas, podemos recordar, que emergen en la ciudad, en la que aparece un pueblo ya asentado, a diferencia del pueblo en camino, y para el que la tentación permanente es acomodarse. Vivimos una cultura, digamos, del bienestar, donde el cuerpo se convierte, digamos, en criterio para... Tantas veces hemos preguntado en la pandemia, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y lo importante es estar bien. Si uno está bien, ya lo demás... y está bien corporalmente, ¿no? No podemos extrañarnos de que los profetas resultaran con frecuencia impopulares, fueran frecuentemente perseguidos y no se les hiciera mucho caso. La denuncia del pecado como ruptura de la alianza estaba unida al anuncio de la fidelidad y de la misericordia de Dios. La conversión es siempre un retorno, un volver a la alianza, hasta el anuncio de una nueva alianza que se grabará en el corazón del hombre. Es la confianza inquebrantable de que Dios siempre hace las cosas nuevas. Dice San Buenaventura que las obras de Cristo no van hacia atrás, sino que van siempre hacia adelante. Y por lo tanto nuestro cuerpo, como profeta, como sacramento, tiene una vocación. Recuerdo que hicimos el año 2011 una exposición para los jóvenes de la JMJ y la titulamos así: Un cuerpo para la gloria. El cuerpo se dirige a la gloria. Esta es la verdad más fundamental de nuestra fe, en la resurrección de la carne. El cuerpo está llamado a la gloria. Este es el futuro del cuerpo. El cuerpo es un amigo porque nos acompaña a la gloria. El cuerpo resucitará. La religión cristiana es la religión del cuerpo creado, redimido y glorificado. Y este es el valor del cuerpo y de lo que nos habla el cuerpo. La idolatría, que es el gran pecado contra la alianza, como saben, se va a relacionar en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, con el adulterio, para mostrar pedagógicamente la fealdad. La fealdad de la idolatría es la maldad del adulterio. El verdadero culto a Dios se va a relacionar siempre con dos elementos fundamentales de la historia de Israel y dos elementos fundamentales de la vida cristiana, que es la vida y el matrimonio. La vida y el matrimonio. La profecía promueve el valor de la vida humana contra los sacrificios de los primogénitos y defiende el matrimonio contra la prostitución sagrada. Benedicto XVI, en Deus Caritas Es, en el número 11, dice, cito: a la imagen del Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo
se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo, y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Esta estrecha relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo alguno en la literatura fuera de ella. El tema del cuerpo, decía, está unido a este carácter sacramental y profético que tiene el cuerpo. La profecía se caracteriza siempre por esta búsqueda de la verdad y es en este sentido contraria a la ideología. Hoy vivimos en un mundo en el que el auge de las ideologías es patente, y si la primacía de la profecía lo constituye Dios y la palabra, siempre encarnada en el cuerpo, en las ideologías, en cambio, priman las ideas y las palabras se disocian de la experiencia de la carne. Por poner un ejemplo, en la ideología de género se despersonaliza el cuerpo, se diluye la diferencia sexual y prima el sexo sentido, hasta el punto de que el sentimiento puede determinar la propia identidad. Sin embargo, el sentimiento no puede definir toda la realidad, sino que ha de tener más bien como criterio la verdad del amor. El cuerpo está llamado al don de sí, en la lógica de la alteridad, en claro contraste con la lógica de fusión. Y el cuerpo tiene múltiples significados, fundamentalmente tres: el significado filial, que procede de la creación, el significado esponsal, que procede de la redención, y el significado generativo, que apunta a la resurrección de la carne. Por lo tanto, el cuerpo habla de la verdad del lenguaje instituido por el Creador, que participa en el plan eterno del amor de Dios, y descubrir y redescubrir los significados que provienen de nuestra corporeidad resulta determinante para comprender el valor del cuerpo y la esperanza que contiene. En este sentido podemos decir que el profetismo del cuerpo es profetismo de fecundidad. El hombre está llamado a una fecundidad que tiene mucha relación con la felicidad. Si la presencia del profeta en el mundo representaba una luz singular en un entorno oscuro, podemos decir que la novedad que encierra la concepción cristiana del cuerpo, del matrimonio y la familia, constituye una auténtica profecía. Para el cristianismo, en efecto, el cuerpo es fuente de significados, porque el ser humano está habitado. En cada uno de nosotros habitan otras personas. Es un modo de presencia de los otros en mí. Y, curiosamente, para el hombre moderno, el cuerpo, lejos de ser fuente de significados, la persona humana, lejos de estar habitada, es ciego. Y por lo tanto el hombre está solo, radicalmente solo. La soledad como, digamos, experiencia del hombre moderno. Dice Zygmunt Bauman, en este sentido, este sociólogo polaco, que nosotros, como hombres posmodernos, somos solitarios interconectados. Esta es la definición que da, digamos, este sociólogo moderno, ¿no? Solitarios interconectados. La soledad, pero sí, tenemos móvil, gracias a Dios estamos conectados, estamos constantemente recibiendo y mandando mensajes, pero esto repercute en nuestra visión del mundo, en nuestra visión relacional y en nuestra visión de nuestro cuerpo. Yo particularmente les confieso que sigo con preocupación este fenómeno de la disociación entre cuerpo y persona. El cuerpo ya no es sacramento de la persona, sino que vivimos en una disociación entre cuerpo y persona. Fenómenos que atestiguan esta disociación entre el cuerpo y la persona son, entre otros, la disforia de género, con sus distintas ramificaciones, sin excluir la disforia de inicio rápido entre los adolescentes,
o los trastornos de espectro autista que afectan a tantas personas, por citar solamente 2 ejemplos. En este sentido, creo que nuestra tarea pastoral es, de algún modo, recuperar el cuerpo, integrarlo de nuevo en el mundo relacional. Y en este sentido, creo que en la pedagogía es muy importante recuperar el trabajo manual, las prácticas como la música. Estaba ayer cenando con una familia que tienen 6 hijos, el pequeño de ellos es Down, y los 5 mayores están en el conservatorio, y cada uno toca un instrumento distinto, ¿no? Y hay uno que pues tiene 7 o 8 años, toca el bajo es más grande que él. Solamente ver a este chico cómo intenta coger el bajo y manejarlo y hacerse con el instrumento, y decía el padre que la música para ellos es como un trabajo de cómo el cuerpo tiene que, digamos, sacarle al instrumento lo mejor de sí, ¿no? El violín, el bajo, el piano, y obliga, digamos, a un trabajo fuerte de la corporeidad, ¿no? Y que esto es muy importante para los niños y para los jóvenes hoy, para todos, ¿eh? El problema de por qué, digamos, vivimos en esta disociación entre el cuerpo y la persona puede tener su origen precisamente en el modo de concebir la trascendencia inscrita en el cuerpo. Hemos dicho que el cuerpo es para la gloria, que el cuerpo es para la resurrección de la carne. Para el hombre moderno el cuerpo es solamente autoexpresión del sentimiento íntimo del sujeto. Al cuerpo al que se ha dado valor es un cuerpo, digamos, que rechaza el lenguaje común, que lo precede, y rechaza también la oferta de un cauce de expresión amorosa. El cuerpo se absolutiza, se separa, podríamos decir, se desgaja del orden social y del orden cósmico, y acaba como retrayéndose sobre sí mismo de manera narcisista, autorreferencial, y pierde en el fondo su promesa de trascendencia. Y por eso termina, digamos, como apresado en el consumo, apresado, digamos, en el consumo de experiencias, apresado tantas veces, esclavo de tantas adicciones. En nuestra sociedad el cuerpo se ve sobre todo como proyección de emociones, que además se pide que se reconozcan en el ámbito público, de forma que cada cual tiene un modo de sentir su cuerpo y todas son bienvenidas. Lo importante es ser expresivo, ser espontáneo, ser auténtico, mostrarse como cada uno se siente, y sin embargo, una y otra vez creo que el cuerpo se resiste a ser reducido a esto. Hay algo de irreductible en el cuerpo, no es algo meramente privado. Pese a estas reducciones de la relacionalidad del cuerpo, el cuerpo sigue hablando al hombre de hoy. Y por lo tanto creo que tenemos aquí un papel importante en la pastoral, ayudar al hombre de hoy a redescubrir el lenguaje del cuerpo, a redescubrir, digamos, el carácter relacional y personal del cuerpo. Y esto tiene que ver evidentemente con la educación de la afectividad, de la sexualidad, la educación al amor. El cuerpo es recibido. Esta receptividad originaria del cuerpo, esta, si quieren, pasividad originaria del cuerpo, que precede a nuestro sentir, incluso a nuestro querer y a nuestro pensar. En el cuerpo está inscrita, digamos, nuestra creaturalidad. No nos hemos dado el ser a nosotros mismos, hemos recibido la vida, hemos recibido el cuerpo. Veritatis Splendor, en este sentido, dice en el número 48, una doctrina que separe
el acto moral de las dimensiones corpóreas de su ejercicio es contraria a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición, ¿no? Es decir, esta disociación del cuerpo y la persona está acompañada también, lógicamente, de la disociación del cuerpo y sus acciones. No se pueden separar la acción de su dimensión corpórea en su ejercicio. Una palabra sobre los sacramentos. Creo que esta, digamos, oscuridad sobre el significado del cuerpo tiene una honda relación con la crisis de la sacramentalidad. Si el cuerpo es el sacramento originario, si el cuerpo es el sacramento primordial, si el cuerpo es un presacramento, como dice Juan Pablo II en el Tríptico Romano, ahora nos encontramos con una profunda crisis de sacramentalidad. En ese artículo que tiene ya varias décadas de Joseph Ratzinger sobre el fundamento sacramental de la existencia cristiana, decía allí Ratzinger que el hombre de hoy tiene dificultad para mirar al mundo, mirar a los demás y mirar a Dios de modo sacramental, porque nos hemos habituado a mirar el mundo que nosotros hemos hecho. Esto lo hemos hecho nosotros, esto lo hemos hecho nosotros. El mundo que nos rodea es el mundo que hemos hecho nosotros. Y por lo tanto, no descubrimos que haya nada más allá de nuestra, digamos, inmanencia, de lo que hemos hecho nosotros. Tendremos a pensar que este mundo lo hemos hecho nosotros, en el fondo que somos creadores del mundo. Y por lo tanto, como que el creador se difumina del horizonte del hombre. Y su acción creadora se diluye. En este sentido, creo que es muy importante recordar que no hemos sido creados, sino que seguimos siendo creados ahora mismo. La acción creadora de Dios no es una acción que hemos dejado atrás, una acción que permanece, si quieren, en el Big Bang, pero digo esto porque creo que la crisis de la sacramentalidad se refiere, y por eso la cuestión del misterio tiene su raíz en la creación. Creo que recuperar la sacramentalidad pasa por redescubrir la experiencia de la acción creadora de Dios y por lo tanto de la acción criatural humana. Somos criaturas. Es, creo, en este sentido muy importante ponernos en contacto inmediato con la creación, con la montaña, con el mar, con... Esto no lo he hecho yo. Y esto me habla de mí, porque en el mundo antiguo, como recuerdan, el cuerpo es una síntesis de la creación. Si perdemos, la experiencia de la creación, no podemos comprender el cuerpo como una síntesis de lo creado. Para los antiguos, el cuerpo incorporaba el mundo mineral en los huesos, el mundo vegetal en los pelos, los que somos velludos lo podemos verificar con más facilidad, y el mundo animal en los sentidos. Y por lo tanto el cuerpo incorpora el mundo mineral, incorpora el mundo vegetal, incorpora el mundo animal y lo supera, ¿no? El cuerpo es más que piedra, el cuerpo es más que árbol, el cuerpo es más que animal. Somos, digamos, en este sentido, verdaderos sacerdotes de la creación. Todo el mundo creado requiere del hombre para que la creación llegue a su cumplimiento. Creo que esta idea fuerte de que la sacramentalidad tiene su raíz en la creaturalidad y que tiene que ver tanto con el tema del matrimonio, ¿no? El matrimonio es el sacramento del principio. Hombre y mujer los creó y por lo tanto el cuerpo como entra en el sacramento del matrimonio es una cuestión decisiva hoy para recuperar esta cuestión. Vivimos una crisis de rituales, han desaparecido los ritos. Me llama mucho la atención, ¿no? Después de la pandemia, a mí me cuesta encontrar las benditeras, no sé si a ustedes, pero en fin, las benditeras en las iglesias han desaparecido en buena parte y no las hemos vuelto a poner. El agua bendita a la entrada de la iglesia no aparece. Pero vas por muchas partes y desde luego sigue el gel. Y a veces te encuentras con un sacristán o alguna sacristana que
el gel, póngase el gel. Bueno, pongo el gel, pero sí, ya no estamos en pandemia, ¿no? O sea, el rito del agua bendita ha desaparecido, pero el rito del gel permanece porque somos animales de costumbres, ¿no? Y bueno, pues hasta que ya alguien diga, bueno, ya es hora de quitar esto, ¿no? Bueno, lo digo porque los ritos también, no solamente los sacramentos, sino los sacramentales, nos ayudan mucho, ¿no?, a descubrir el significado corporal del cuerpo. Nosotros en los colegios que tenemos en Madrid, cuando confesamos a los chicos, después de darle la absolución y la penitencia, les decimos, vas ahora a ir a la pila del agua bendita, vas a coger agua y te vas a santiguar, porque hacer sobre el cuerpo la señal de la cruz con el agua bendita te va a hacer consciente de lo que acabas de celebrar, es una renovación del bautismo, ¿no? Has renovado el bautismo, pues hazlo, digamos, práctica en tu carne, ¿no? Date cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Si no, a veces los sacramentos no... Y creo que esto, porque además es una práctica que sucede, que es posterior a la celebración del sacramento. Y esto ayuda a comprender que nuestra vida está precedida, imbuida y sucedida por el mundo de los sacramentos, ¿no? En el fondo, digamos, y esto creo que también tiene que ver con la crisis de la moral, los sacramentos son acciones de Cristo en la Iglesia. No son simplemente cosas que suceden, ¿no? Y cómo el cuerpo entra en la liturgia y cómo nos enseña la liturgia, digamos, a transformar el cuerpo. Creo que en este sentido necesitamos no solamente recuperar los sacramentos, sino un método sacramental. Es decir, creo que toda nuestra pastoral debería tener un método sacramental. Es decir, necesitamos generar una nueva cultura y no tenemos que ser absolutamente creativos. El método para cambiar la cultura, el método de la cultura cristiana, es un método sacramental. Recuerdo que cuando estaba en Roma, en los años de Roma, pues íbamos las Semanas Santas a ayudar a las parroquias, sobre todo en el norte de Italia, y después aprovechamos para hacer algún viaje, y en una de esas pues visitamos Aquileia, Grado y después Venecia, que siempre es un viaje interesante, ¿no? Y me asombró cuando vi en Aquileia, ahí en esa ciudad mirando al Adriático, ¿no?, aquella basílica que construyeron los cristianos en el siglo IV, y donde al dibujar en el pavimento la historia de Jonás, aquel pueblo de pescadores pudo reconocer que el mensaje que portaban los cristianos y el bautismo era una nueva cultura, es decir, era un nuevo modo de pescar, ¿no? Tertuliano dice, nunca está Cristo separado del agua. La cultura greco-romana que encontró el cristianismo era una cultura del agua. Los griegos, ¿no?, son 2000 islas dispersas por el Mediterráneo y generaron la cultura del agua. Tuvieron que verse con el agua, los barcos, las turbinas, los acueductos, en fin, todo lo que tiene que ver con el agua, los griegos y después lo heredaron los romanos. Bueno, pues el cristianismo cogió esa cultura greco-romana y a través del agua difunde el evangelio, ¿no? El bautismo, la fuerza que tiene el bautismo en una cultura del agua, ¿no? El agua, no hay agua, mira, agua. Pues sí, agua ahora, ya no para construir solamente acueductos, turbinas o barcos, sino para transformar el cuerpo, purificarse. Es decir, que el método sacramental tiene un enraizamiento cósmico, un enraizamiento en la creación y recorre la historia, es capaz de transformar la historia. Creo que este método sacramental es necesario no solamente por las exigencias de nuestro tiempo que estamos comentando de pérdida de la sacramentalidad, sino por la misma naturaleza del mensaje evangélico. Es decir, no es una cuestión coyuntural, sino que es una cuestión estructural. La fe, el evangelio se transmite con un método sacramental. En los sacramentos se pone en juego la capacidad de generar el sujeto cristiano. Y este creo que es el mayor desafío que tenemos, el desafío de la generatividad.
cómo generar y regenerar al sujeto en una crisis de generatividad epocal, ¿no? El espíritu se comunica a través de la carne. Lo que nos enseña el método sacramental es que el Evangelio se transmite de carne a carne, de testigo a testigo. Y por lo tanto, el método sacramental en este contexto de experiencias desintegradas, de sujeto motivo, muestra que el cristianismo no se reduce a un consumo de experiencias emotivas, sino que es un evento. El evento del encuentro con una persona viva, encarnada, que acoge nuestra vida y la transforma y es capaz de llevarla a plenitud. Esta es la esperanza y la fuerza del Evangelio. Y este método sacramental permite adentrarse en el misterio sin alejarse de la carne, todo lo contrario, profundizando en la carne, profundizando en la carne. ¿Qué más necesita el hombre de hoy? Que quiere y busca tantas veces en la carne. Yo cuando veo a los jóvenes, ¿no?, el tatuaje, el piercing, están buscando en la carne, en el cuerpo, quiénes son. Los sacramentos y el método sacramental consienten que toda la vida, toda la persona, el camino existencial, el recorrido de la persona sea abrazado por la novedad de la fe. Y la fe, como dice el Papa Francisco, ve en la medida en que camina. La fe crece en la medida en que se celebra. Para mí, personalmente, este es fundamentalmente el carisma de Kiko Argüello. Siempre me ha parecido un carisma con mucha fuerza, pero muy simple. La fe se celebra. Celebrar la fe, celebrar la fe. Si la fe se celebra, el método sacramental no es una teoría, sino es que la fe es un acontecimiento celebrativo. La Eucaristía, la fracción del pan, no solo ilumina el futuro, sino que lo genera, comunica la salvación. Y por lo tanto no hay solamente un futuro para los sacramentos, sino que el futuro, junto a la mirada que permite percibirlo, nace en los sacramentos. En ellos ya está, digamos, la memoria del futuro. Toda la novedad que procede del manantial originario del Padre se expresa en ellos. Bueno, una tercera palabra sobre la acción, y doy paso al diálogo porque no me gustaría recortar la posibilidad de dialogar, se refiere a la acción. Junto al cuerpo y los sacramentos, una perspectiva teológica de la acción. La relación entre persona y naturaleza, entre libertad y naturaleza, entre cultura y naturaleza, están, digamos, en el cogollo del desafío moderno. Es decir, el desafío moderno que nos lanza el hombre moderno a nosotros es: yo vivo más humanamente que tú. Por eso mis acciones atestiguan que vive una vida más grande, y por lo tanto que ser cristiano es reducir la humanidad, y por lo tanto tus acciones son reductivamente humanas. Creo que este desafío implica, digamos, pensar de manera nueva la relación entre persona y acción. Como saben, Caro Wojtyła escribió en 1969 un libro con este título, Persona y acto. La persona, a través de sus acciones, dice San Gregorio de Nisa, se hace padre de ella misma. Las acciones nos transforman. Hay una dimensión inmanente, no meramente transeúnte. El cuerpo no es un objeto, sino que el cuerpo es sujeto, porque nuestras acciones nos transforman. Y por lo tanto, el drama de la libertad se juega en nuestras acciones.
pensar en este sentido la acción no de manera reductiva, sino en su totalidad, desde su origen hasta su destino. De dónde nacen nuestras acciones y hacia dónde se dirigen nuestras acciones. Blondel, a finales del siglo XIX, como recuerdan, se acerca a la acción y desde la fenomenología de la acción observa que lo primero que se ve en la acción es el deseo. Y el deseo es un elemento muy importante. Hay que educar los deseos de la gente. El deseo es un motor de acción. La gente compra un turrón porque le gusta el turrón, porque le gusta lo bueno, claro. Deseo lo bueno. Deseo siempre cosas buenas o que se me presentan como un bien. ¿No? El bien es un término de un deseo, así lo define Aristóteles. Creo que en este sentido la paradoja del deseo es, digamos, una cuestión relevante para la acción. Ya San Agustín se da cuenta de que la verdad del deseo no se reduce hacia dónde nos dirige, sino que hay que aprender a reconocer de dónde nace. El deseo tiene un fin, que es un bien, pero tiene un origen. El amor. El amor precede al deseo. Esto, en la tesis de Hannah Arendt, el concepto de amor en San Agustín, aparece muy claramente como la vía de la interioridad y la vía de la trascendencia de San Agustín conducen a descubrir el amor creador de Dios como origen de todas nuestras acciones. Es decir, el deseo para San Agustín es respuesta ya a un amor creador que me precede. Todas nuestras acciones son respuesta a una acción previa, a un don que se nos ha dado. Y por lo tanto nos permite entender en otra clave nuestras acciones. Las acciones nacen de nosotros mismos, parece que somos nosotros los únicos protagonistas de nuestras acciones, soy yo quien compra el turrón, y sin embargo en la acción hay un misterio. Hay algo que la precede y hay algo a lo que se dirige ella misma que ella misma nunca puede alcanzar. Esta es la paradoja del deseo. Deseamos ser felices y por mucho turrón que compramos nunca lo conseguimos. Hay siempre algo más. La acción apunta a algo más. Esta tensión que Blondel expresa con esa desproporción entre la voluntad querida y la voluntad que quiere. Creo que, por lo tanto, articular una teoría de la acción, y la acción nace de un dinamismo afectivo básico, amor, deseo, gozo, pero la acción es más que el afecto y implica a toda la persona y requiere, por lo tanto, la integración de todos los dinamismos y acaba siendo una síntesis. Cada acto es una síntesis en la que muchos dinamismos operativos se integran y eso requiere de las virtudes como integración de los afectos y al final es la caridad la que va a dirigir todas las acciones del cristiano. La caridad, que es un don y una virtud a la vez. Creo que profundizar en una teoría de la acción y en una teología de la acción a la luz de la acción de Cristo es hoy también muy pertinente a nivel pastoral. De nuevo, una pedagogía del deseo, una pedagogía de los afectos y una pedagogía del amor. El objeto moral del que habla la encíclica como el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto del querer de la persona que actúa, se pone en relación en este sentido con los significados del acto, del amor conyugal, por ejemplo, en Humane Vitae, y por lo tanto con el conocimiento de lo que podríamos llamar teleología propia de la acción. La acción tiene un telos, una teleología propia. No es simplemente un acto físico al que se añade desde fuera una intención por parte del sujeto. De ahí la importancia que la encíclica da al término ordenabilidad. Es la posibilidad que presenta el acto humano de ser querido en orden al fin último. Ya recuerdan que Delibac, fundándose en Blondel, va como a afirmar con fuerza que el último fin es único y sobrenatural,
y por lo tanto el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el cual decide sobre la ordenabilidad del bien al fin último, que es la comunión con Dios. Termino y les doy la palabra. Vivimos una época caracterizada por el poshumanismo y el transhumanismo. Es como si el hombre se hubiera cansado de ser hombre. Tenemos la impresión de que lo humano se diluye, que es hoy difícil de reconocer. La inteligencia artificial nos plantea la pregunta en qué consiste pensar. Los metaversos nos abren opciones infinitas y nos plantean la pregunta ¿qué responsabilidad asume la persona? La perspectiva de género nos lanza la pregunta ¿tiene nuestro cuerpo algún lenguaje? Frente a estos desafíos, la tentación para nosotros es, como dice Veritatis Splendor, disociar la fe y la vida, recluirnos en nuestro mundo, en nuestras sacristías, y que el divorcio entre Cristo y lo humano campe, porque el desafío nos desborda y yo hago lo que puedo, ¿verdad? Me dicen tantos sacerdotes, yo hago lo que puedo. Recuerdo en mis pueblos al principio, cuando era cura de párroco, ahí en los pueblos de Cuenca, hacemos lo que podemos, decíamos, ¿no? Hacemos lo que podemos, ojalá hubiéramos hecho lo que podíamos. Pero en el fondo no nos podemos, digamos, conformar, ¿no?, con un cristianismo meramente espiritual, que no toca la carne del hombre, que no da forma a su obrar, que no aclara su vocación ni su destino. La reconstrucción del sujeto y la profundización de la epistemología, de la teoría del conocimiento, de las acciones, vinculada a la racionalidad práctica, creo que tienen una grandísima actualidad. Habitamos un mundo posmoderno y por lo tanto poscristiano, posfamiliar y también posclerical, podemos decirlo así. Los clérigos, pues, en fin. La desmoralización es un hecho de dimensiones globales. La decadencia de la modernidad urge a la Iglesia a preguntarse cuál es su papel en esta coyuntura, y creo que hemos de ser parte de la solución, no parte del problema. En todo caso, permanece, digamos, como la pregunta que está latiendo en la encíclica, y es ¿qué he de hacer de bueno para tener vida eterna? O, si quieren, en el título del segundo capítulo, no os conforméis a la mentalidad de este mundo. O el título de la tercera parte de la encíclica, no desvirtuéis la cruz de Cristo. Creo que estos tres mensajes, que corresponden, digamos, con los encabezamientos de los tres capítulos, son y continúan siendo 30 años después una provocación para nuestro ministerio pastoral.